Burnout. Personas que dicen estar cansadas, pero no hablan de un cansancio puntual ni de algo que se resuelva durmiendo mejor o tomándose unos días de descanso. No se trata de simplemente de estrés, no se trata de una mala semana, se trata de un cansancio que se vuelve estructural. El filósofo Byung-Chul Han, estuve leyendo este libro, em, en su libro La Sociedad del Cansancio, plantea que el agotamiento ya no es solamente una excepción, sino una característica central en nuestra época. Según Han, vivimos en una sociedad donde el cansancio dejó de ser un síntoma individual para convertirse en un fenómeno colectivo. Desde este marco, hoy quiero hablarles de burnout, pero también de su relación con ansiedad, depresión y el lugar que ocupan los psicofármacos en este escenario. Yo soy Lucía, soy médica, me estoy especializando en psiquiatría y tengo este canal de YouTube donde me gusta hablar de salud mental de una forma simple, en criollo, para que todos nos entendamos y la comunidad tenga info fiable y puedan saber más, si quieren. Bueno, primero vamos a empezar definiendo qué es el burnout, una definición un poquito más clínica, si lo queremos así. El burnout se define como un síndrome asociado al estrés laboral crónico, que aparece cuando las demandas externas e internas superan durante un tiempo prolongado los recursos emocionales, cognitivos y físicos de la persona. No aparece de una forma brusca, no hay un momento exacto de quiebre. El burnout es algo que se va construyendo lentamente a lo largo del tiempo. Muchas veces mientras la persona sigue funcionando, trabajando, rindiendo y cumpliendo. Cuando finalmente consulta, suele hacerlo después de haber sostenido durante años un nivel de exigencia que ya no es sostenible en el tiempo. Es importante remarcarlo. El burnout no es falta de voluntad, ni debilidad, ni fragilidad emocional. Es una respuesta psíquica y corporal a una exigencia prolongada sin posibilidad real de recuperarnos. Ahora, volviendo un poquito a la sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, seguro lo estoy pronunciando súper mal, pero no importa, ya sabemos quién es. Es un filósofo, para quienes no lo conocen. Para comprender por qué el burnout es tan frecuente, hoy el aporte de este autor es bastante clave e importante. Él plantea que ya no vivimos en una sociedad disciplinaria, organizada alrededor de la prohibición y de la obediencia, sino de una sociedad de rendimiento. En las sociedades disciplinarias, el conflicto era claro. Había una autoridad externa que imponía límites, que te decía, no podés, no debes, está prohibido, y el malestar surgía del choque con ese límite. Para quienes no lo conocen a Foucault, Foucault también era un filósofo, mucho más antiguo que Byung-Chul Han, que él proponía bueno, esto no sé si lo proponía como una sociedad disciplinaria, bueno, en realidad sí, pero hablaba de las instituciones, creo que en algún otro video yo les hablé de las instituciones de Foucault, que estas instituciones eran las que nos daban una cierta estructura, que como hoy ya no existen, no las tenemos. Por ejemplo, las escuelas, los manicomios, las cárceles, eran instituciones de poder, eran las que te decían, por ejemplo, no te comportes medio rari porque te internamos en el manicomio. Acordémonos como antes se veían los trastornos mentales. O no hagas tal cosa porque vas preso. Entonces, antes había cierta cosa ahí que nos prohibía y nosotros nos absteníamos. O sea, el poder venía de afuera, el límite era de afuera. Y nosotros nos sentíamos encarcelados. Entonces, en cambio, la sociedad actual funciona bajo un mandato más positivo. Vos podés, rendí, sé productivo, optimizate, sé tu mejor versión, querés ser tu propio jefe. Bueno, estas típicas cosas que escuchamos un montón hoy en día, porque hoy no hay un límite claro, y justamente por eso el límite se vuelve interno. Nosotros ponemos el límite, el afuera no nos lo pone, ¿sí? Han dice algo que es bastante contundente, que el sujeto de rendimiento se explota a sí mismo creyendo que se realiza. Esta frase es central. El sujeto contemporáneo no se siente oprimido, sino permanentemente provocado a hacer cada vez más.
Se exige, se compara, se evalúa y se mide de manera constante. Y cuando aparece el agotamiento, no se cuestiona no lo cuestiona el sistema, sino que se cuestiona a sí mismo. O sea, no es la culpa del sistema que yo esté súper agotado. Yo que es mi culpa porque no pude con, no sé, por ejemplo, una guardia de 48 horas, no sé, para poner un ejemplo. Por eso, el burnout no se vive como una consecuencia de una estructura social, sino como un fracaso personal. Bien, hablemos de la autoexplotación y el exceso de positividad. Otra idea clave es la del exceso de positividad. Ya no vivimos bajo el peso del no, sino bajo la saturación del sí. Sí a producir más, sí a estar disponibles, sí a responder rápido, sí a rendir incluso cuando el cuerpo ya no puede. Y acá entran la cantidad de estímulos que tenemos diariamente debido nada, a la tecnología, a tener a la compu que se te conecta con el celu, estás haciendo, no sé, algo del trabajo y te aparece que, no sé, Pepito, ¿querés salir hoy a la noche? O qué sé yo. O, bueno, yo creo que algo que a los médicos nos satura bastante es el WhatsApp. La consultita por WhatsApp es algo para muchos muy simple, pero a veces el WhatsApp está lleno de consultitas y vos decís, che, ¿a cuál respondo? ¿Cuál es más urgente? A veces es muy difícil no responder a lo que te vienen demandando. En ese contexto, el descanso se vive como una culpa, como pérdida de tiempo o como debilidad. Muchas personas con burnout no pueden frenar, incluso cuando están claramente agotadas porque sienten que hacerlo los haría fallar. Desde esta perspectiva, el burnout no surge por falta de motivación, sino por exceso de motivación sostenida en el tiempo sin límites reales. Es esto de, tengo 40 millones de mensajitos en WhatsApp y me los pongo a responder porque, uy, bueno, no lo voy a dejar en bandeja, no lo voy a dejar esperando, pobre. Y yo creo que eso es algo bastante común que a los médicos nos termina colapsando un montón. Pero bueno, uno tiene que poner sus límites. Yo tengo que poner mis propios límites porque si no la gente no va a dejar de consultar y no van a decir, ay, pobre doctora, no la estaré cansando. No, eso nunca. Eso es falta de vocación. Bueno, vamos a hablar de dimensiones del burnout. Hay tres. La primera, o sea, a esto me refiero con cómo se expresa el burnout. Se expresa de tres maneras. Ahí está, ahí me expliqué mejor. La primera es el agotamiento emocional, que va mucho más allá del cansancio físico. Es la sensación persistente de estar drenado, sin energía psíquica para poder responder a las demandas cotidianas. La persona se levanta cansada, siente que todo le cuesta y que no tiene resto para nada más. Ya estás harto, no tenés más ganas de hacer nada, todo te da igual. La segunda dimensión es la despersonalización o el cinismo, que se manifiesta como un distanciamiento emocional progresivo. Aparece irritabilidad, frialdad, indiferencia. El trabajo se vuelve mecánico, los vínculos pierden profundidad y el otro empieza a vivirse como una carga. Si se preguntan por qué los médicos los tratan mal, no, igual yo jamás justificaré a un médico que trata mal a un paciente, pero esto, esto también es por eso. No sé si se entiende. Llega un punto que estás tan cansado que ya nada, pasan estas cosas, pasa que puede que te maltraten, obviamente, vuelvo a repetir, no lo justifico, pero es a lo que te lleva. El cansancio extremo, el nunca poder parar, el tener que hacer guardias de 24 horas o de 48 o de lo que sea, hace que te termines convirtiéndote en un robot porque el cerebro, ante tanto estímulo, ante tanta sobrecarga, ante tanto eh, demanda, por así decirlo, termina como diciendo, bueno, o me apago un toque y finjo demencia o exploto. Una de dos. Bien, y la tercera dimensión es la sensación de ineficacia o de fracaso personal. Nada alcanza, nada es suficiente, aunque objetivamente la persona siga funcionando, internamente se percibe como incompetente. En la sociedad, en la sociedad de rendimiento, esta vivencia se intensifica porque el valor personal está fuertemente ligado al rendimiento. Si no rendís, no sos nadie, básicamente. Uno de los aspectos más problemáticos del burnout es que muchos de sus síntomas están socialmente normalizados.
Por ejemplo, el cansancio persistente, el insomnio, la irritabilidad, dolores físicos sin causa clara, dificultad para concentrarse, sensación de vacío, apatía emocional. Todo esto suele ser minimizado con frases como es normal, a todos nos pasa o ya se te va a pasar. El burnout no es lo mismo que la ansiedad ni que la depresión, pero están profundamente relacionados. En muchos casos, el burnout se acompaña de síntomas ansiosos, como hiperalerta, dificultad para desconectar, rumiación constante, sensación de urgencia permanente e insomnio. La persona está agotada, pero no puede frenar. Con el tiempo, cuando el agotamiento se sostiene y la ansiedad no encuentra salida, puede aparecer la depresión. En este punto ya no predomina la hiperactivación, sino el agotamiento, apatía, pérdida de interés, anedonia, sensación de vacío y falta de sentido. Muchas depresiones actuales no empiezan con tristeza, sino con agotamiento. Y la verdad que la mayor parte de las veces que tratamos de utilizar algún recurso para sentirnos mejor, no lo hacemos del lado del cuidado, sino del parche. Más café, más estimulantes, más alcohol, más psicofármacos, no para sanar, sino para seguir rindiendo. ¿Sí? Y acá aparecen el consumo problemático de sustancias también. Agregar. Bien, esto es súper importante porque el burnout se empieza a presentar de forma progresiva, ¿no? Como les decía anteriormente, es algo de forma muy lenta que se va haciendo con acumulación. Cada vez más, no pude poner límites, sigue, sigue, sigue. Entonces, este seguir sin parar en ningún momento, primero por ahí empieza con irritabilidad, insomnio, cansancio, y después termina con una depresión, por ejemplo, con ataques de pánico, depresión, ideas de ERTE, e incluso a veces termina con el suicidio. No es una boludez. Puede realmente terminar como algo bastante grave, ¿sí? Bien, y ahora quiero hablar un poquito del lugar de los psicofármacos en el burnout. ¿Sí? En este escenario, los psicofármacos ocupan un lugar bastante complejo. Los antidepresivos, los ansiolíticos y los hipnóticos pueden ser herramientas fundamentales cuando hay un sufrimiento psíquico significativo, insomnio severo, ansiedad intensa o síntomas depresivos claros. Pero es importante decirlo con claridad, los psicofármacos no curan el burnout, sino se modifica la lógica que los produce. Ya lo hemos hablado. Los psicofármacos son una pata de la silla, una de las cuatro patas de la silla. Ahí está. La vez pasada tampoco me salió decirlo. Entonces, si no curamos el contexto, el entorno, el ambiente laboral o no sabes poner un límite claro y preciso, y esto va a persistir aunque te tomes un antidepresivo, un ansiolítico o lo que sea que te dé el psiquiatra. Va a persistir esto. Ya lo sabemos cómo funciona. Muchas veces se los utiliza a los psicofármacos como una forma de seguir rindiendo, de tapar síntomas para sostener un funcionamiento que ya es insostenible. En estos casos, el riesgo es que el tratamiento farmacológico se convierta en un parche que permita prolongar la autoexplotación. Entonces, me tomo un clona para dormir porque si no duermo al otro día no puedo laburar. Bueno, estoy tapando ahí el síntoma del insomnio, por ejemplo. El uso de psicofármacos tiene sentido cuando forma parte de un abordaje integral, que incluya revisión de límites, cambios en el modo de vida, trabajo terapéutico y cuando es posible, modificaciones en el contexto laboral también. Es lo que yo les estaba comentando, lo que ya hablamos en el video de psicofármacos, que el psicofármaco por sí solo no soluciona la vida, jamás. Depende de muchas otras cosas. La salud mental tiene muchas dimensiones. Bien, ¿y a quiénes afecta más y por qué? Adivinen, hagan sus apuestas. El burnout aparece en mayor frecuencia con personas que son muy comprometidas, responsables, exigentes consigo mismas. ¿Y quiénes son los más afectados? Personal de salud, claro que sí. Docentes, cuidadores, personas con fuerte sentido del deber o de la vocación. No se trata de una falta de compromiso, sino de todo lo contrario. Muchas veces el resultado es el resultado de un exceso de entrega sin límites, en contextos que no devuelven cuidado. Oh, sorpresa, los que sufrimos mayor burnout somos los que cuidamos a otros y a nosotros nadie nos cuida. Nadie. Si no ponemos el límite nosotros, nos termina comiendo el sistema, básicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué descansar no alcanza?
¿Por qué no te tomas unas vacaciones, Pepito? Te hago una licencia psiquiátrica por un mes. ¿Qué te parece? Y te tomas un mes de vacaciones. Bueno, decirle a una persona como no que descanse es bastante insuficiente. No porque el descanso no sea necesario, porque lo es sano y es un derecho, sino porque el problema no es solo la falta de descanso, sino la lógica que organiza la vida cotidiana. Cuando vuelvas de las vacaciones vas a estar en el mismo esquema, con las mismas exigencias y vas a seguir reproduciendo el agotamiento. Es como que se vuelve de nuevo al mismo agotamiento que tenías antes. El descanso real implica revisar mandatos, aceptar límites y cuestionar la idea de que el valor personal depende del rendimiento constante. Nada, descansar siempre ayuda y es necesario, pero cuando estás con un burnout difícilmente lo haga porque el problema no está en descansar, sino en que no estás pudiendo poner límites y no te estás cuidando. Cuídate, Negri. Ah, no, mentira, no. No, no quiero decir eso. No lo quiero hacer burdo, pero me refiero a eso, ¿no? La problemática viene de algo muchísimo más profundo que anda y tómate unas vacaciones de un mes. No va a funcionar. Van a volver a lo mismo. ¿Cuándo pedir ayuda? Cuando el cansancio no mejora con el descanso, cuando aparecen síntomas ansiosos o depresivos, cuando el cuerpo empieza a hablar y la vida se vuelve una carga, pedir ayuda no es fracasar, es intervenir a tiempo. Tienen videos míos de depresión y de ansiedad. Pueden escucharlos, son bastante cortos. Y ahí habla un poco de cómo identificar una depresión, de cómo identificar un ataque de pánico, de dónde viene la ansiedad. Bueno, está muy bueno por ahí, les puede ayudar un poquito. Y la verdad que son dos trastornos que están muy relacionados con el burnout. Bueno, y como para cerrar, broche de oro. El burnout no es una debilidad individual, es un síntoma. Habla de una sociedad que empuja a la autoexplotación, que transforma el rendimiento en identidad y que convierte el descanso en culpa. Como dice mi amigo Byung-Chul Han, vivimos en una época donde el cansancio ya no es una señal de que algo anda mal, sino una condición casi esperable. Frente a eso, cuidar la salud mental no es solamente un acto individual, sino también una forma de resistencia. Nada. Si este video les gustó, les resonó, los hizo sentir identificados o conocen a alguien, pásenselo, busquen ayuda con su psicólogo de confianza, con su médico clínico de confianza, médico de familia. Em, a veces el cansancio es el primer síntoma, la apatía y estas cosas, porque a veces también terminan afectando a otros. En los trabajos donde cuidamos a otras personas, termina afectando nuestra atención hacia el paciente e incluso podría someternos a cometer un grave error. Entonces, nada, los quiero, besitos. Estoy en TikTok. Ahora estoy en TikTok. Estoy en TikTok, gente. Me pueden seguir. Estoy como lucialopez.doctora, creo. Creo, che, nunca sabía cómo eran las redes, pero las cambié hace poco, así que estoy como media que no sé. Y después en Instagram estoy como lucialopez.doctora. Y en YouTube Shorts, nada, yo estoy en todos lados. Nada, gente, cualquier sugerencia que tengan la pueden poner acá abajo. Les mando un saludo enorme. Síganme, nada, suscríbanse, que me ayuda un montón. Y pónganle me gusta a este video. Gracias, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.